Hola, ¿qué tal amigos del siglo de Durango? Muy buenas tardes, tengan todos ustedes. Martes 7 de julio estamos comenzando con un programa más de En Pleno Siglo. Ya está con nosotros de regreso el buen Víctor Montenegro, que andaba de vacaciones. ¿Cómo te fue, por cierto? Bienvenido. Pues bien. Por ahí anduvimos visitando algunas ciudades donde se realizaron algunos eventos del Mundial, Fun Fest, por ejemplo, en Guadalajara, México, Monterrey, Donde sí y hubo afluencia. sí hubo visitantes, bastantes visitantes, abarrotada, en específico la ciudad de Guadalajara, pues completamente llena, ¿no? Los hoteles de gente de aquí mismo, del país y extranjeros, ni se diga, ¿eh? Sí, sí, pues digo, fue una de las, me parece que fue la mejor ciudad, o sea, no, la mejor sede del Mundial, Guadalajara, la que menos problemas tuvo, la que Sí. más buenos números entregó. Obviamente la Ciudad de México, pues bueno, fue local, pero hubo muchos problemas alrededor, incluso Sí, hasta la muerte la de muerte algunas. de 4 personas, creo, 3 o 4 personas, Sí, sí. en los festejos Ujú. y en Guadalajara no, fíjate que se reportó saldo blanco, Ujú. afortunadamente, buenos conciertos, Sí, muchos eventos culturales también. ¿Sabes qué? Se me hace una de las capitales de estados, una metrópoli de las mejor organizadas en cuanto a urbanismo. Hay ujú. mucha cultura de la vialidad, mucha cultura de respeto al peatón. Pues es un desarrollo totalmente diferente a otras ciudades del país. Me refiero a las que son consideradas como zona metropolitana, ¿no? Y efectivamente, pues la gente se nota cuando está, ¿cómo te quiero decir? Pues de alguna forma a gusto o contenta, por ejemplo, con el trabajo que se hace allá en materia de autoridades gubernamentales y participan. Me llamó mucho la atención que me estaban platicando ahí que desde hace mucho tiempo están organizando los domingos, donde empieza la glorieta de la Minerva hacia el centro de la ciudad. Es un tramo bastante largo que lo cierran casi toda la mañana de los domingos para hacer una especie de paseo peatonal, como lo que se pretende hacer aquí en la de 20 Sí, de como lo que noviembre, se hace ¿no? también en Avenida Reforma, en la Avenida Ciudad de de México. Reforma, Ujú. exactamente. Pero sí me sorprendió la gran cantidad de personas que participan, tanto que van de paseo como las que van, aprovechan para hacer ejercicio, para andar en bicicleta, para andar en patines, etcétera, etcétera, ¿no? Y los comercios en torno a todas estas calzadas, toda esta zona, pues abiertos. Digo, yo no veo que se quejen de que pues, les está afectando en cuanto a las ventas, ¿no? Es una participación muy interesante, pero yo me imagino que todo esto, bueno, pues si ha trascendido, si ya tiene algunos años que se está realizando, es porque de alguna forma hubo un trabajo previo, ¿no? Se socializó con mucha antelación y se convenció tanto a comerciantes como a ciudadanos de que pues era una actividad viable, ¿no? Para No, ambas bueno, y partes. aparte creo que allá, digo, siendo avenidas muy importantes con una gran carga, o sea, allá el problema en Guadalajara es el tráfico. Allá Sí, sí el tráfico sí, es. como toda zona metropolitana de ese calado. Entonces, cuando se liberan las vías, pues obviamente esto le permite a los comerciantes vender un poquito más. Sí, claro. Contrario a lo que pasa aquí. Aquí cuando cierras una Ujú. calle, la gente no tiene todavía esa cultura de, bueno, me estaciono a caminar, a ir. O sea, la verdad es que no. O sea, eso te lo dicen los mismos Sí, comerciantes, ¿eh? exacto. Los comerciantes de centro te dicen que aquí la gente, Ujú, si no hay estacionamiento frente a su local, ujú. difícilmente la gente Y se eso baja. precisamente yo creo que tiene que ver con la falta de infraestructura. Son muy pocos los estacionamientos públicos y los pocos que hay, pues cobran carísimo, cantidades pues muy exageradas por hora. Y por ejemplo, en ciudades como la que estamos mencionando, Guadalajara, pues existen estacionamientos incluso que son públicos también y que de alguna forma son un poquito más accesibles y de gran tamaño, ¿no? Para albergar mayor cantidad de vehículos. O sea, es una Sí, cultura sí, claro. totalmente diferente. Claro, así es. Pues bueno, parte de lo que se está viviendo con el tema del Mundial, ahorita Argentina acaba de darle la vuelta a los Sí. egipcios, iba perdiendo 2-0 al minuto Y 80 el y juego de México y también hay le que dio la no, vuelta. Lamentablemente México pues tampoco nos fuimos. pudo pasar a ese famoso quinto partido, pero bueno, Seguimos en el ya merito. seguimos en el ya merito, efectivamente. Ya se acabó Argentina 3, Egipto 2, Argentina califica. Vámonos a los temas que queremos Sí, analizar adelante. porque, bueno, en estos días que no estuviste aquí en Sí. Durango, la situación no cambió mucho.
hay que decirlo. O sea, siguen los operativos, siguen los decomisos, sigue el aseguramiento de vehículos de alta gama, vehículos Sí, blindados, vehículos de lujo. Se habla ya en un conteo más o menos previo de más de 120 vehículos los que se han asegurado mm, en por lo menos un mes que llevan estos operativos. Y bueno, ayer también, aquí estamos viendo imágenes de lo que manda la autoridad federal, pues pistolas, explosivos, dinero, situaciones que, una vez más, repito, y lo hemos dicho aquí hasta el cansancio, evidencian que en Durango las cosas no son como nos las platican, que la autoridad local pues parece no verlo, no detectarlo o hacerse de la vista gorda, ujú, porque todo esto que están decomisando aquí está, en la claro. capital. No estamos hablando ni siquiera de municipios en la zona sierra, predios muy alejados de la mancha urbana, no, son colonias y fraccionamientos, algunos incluso residenciales, donde se han dado estos decomisos. Y bueno, aquí hay gente que me decía, sobre todo por los operativos acá en Los Remedios, se dice, bueno, Sí, sabemos que tenemos vecinos este, pues peligrosos, pero no dimensionábamos hasta qué punto. O sea, por contar con explosivos ya en claro. una vivienda, pues obviamente es preocupante. Y el ejército todos los días se sigue dando vuelo en el tema de los aseguramientos, o sea, ve estos vehículos que Sí, pues nadie detecta, claro. nadie se había dado cuenta que eran Des- robados. Eso también es importante ver, ¿eh? claro, Porque casi toda, te puedo asegurar que el 70% de los vehículos que han asegurado cuentan con reporte de robo, es correcto. pero tienen placas Mm, de Durango. Entonces, o una de dos, o hay una autoridad que se encarga de aceptarlos aún con el reporte de robo, o no se está haciendo bien el trabajo para detectarlos cuando van a plaquearlos. O sea, ese es otro tema que también habría que investigar claro. qué está sucediendo ahí, ¿no? Fíjate que, bueno, pues es evidente, ¿no? Sigue habiendo un contraste muy marcado entre lo que está ocurriendo y lo que siguen declarando las autoridades locales, en específico el gobernador del estado, Esteban Villegas, el secretario de Seguridad Pública, Oscar Galván, la propia fiscal Sonia Yadira de la Garza. Y efectivamente, bueno, pues este tipo de aseguramientos pues pone en evidencia lo que pues han venido de alguna forma ocultando las autoridades, ¿no? Y mucha gente, incluso pues la misma opinión pública, lo puede ver hasta como una especie de encubrimiento, ¿no? Digo, es imposible que tan exponencial número de camionetas, de vehículos, tan impresionante cantidad de armas de fuego, tan, no sé, tanto dinero, 7.7 Millones millones de de pesos pesos. detectados en el último aseguramiento. O sea, difícilmente nadie podría pasar inadvertido en cuanto a la movilización de este tipo de artefactos, de armamento, de vehículos, de recursos económicos. Y bueno, pues lo único que pone aquí de manifiesto es que pues no hay esta coordinación entre autoridades locales y federales. Y la verdad es que, bueno, pues al menos quizás muchos de ellos esperaban o creían que este operativo iba a durar a lo mejor 10, 15 días, pero la verdad es que Ya se ya se extendió, sí. prolongó bastante y ciertamente no era en específico un operativo o una acción, una movilización de las fuerzas federales con un objetivo prioritario, porque el haberlo anunciado, el haberlo hecho muy público, digo, se vio en los medios de comunicación, incluso varios compañeros, colegas acudieron, ¿no? A recibir a estas fuerzas especiales, incluso muchos los acompañaron en las caravanas a su ingreso, pero créeme que eso puso muy nerviosos a muchos funcionarios, a muchos servidores públicos, porque pese a que se anunció, bueno, pues se temía que a lo mejor pudiese tratarse de un operativo tipo aquel que hicieron por allá en el sur del país, el operativo Enjambre, ¿no? Que Enjambre, sí. detuvieron bastantes autoridades locales vinculadas precisamente con la delincuencia organizada. Pero bueno, sigue llamando la atención el que sigan surgiendo este tipo de operativos que se han ido desplegando y todo lo esto que están detectando, pues bueno, llama la atención que el mismo secretario de Seguridad Pública o la propia fiscal general del Estado, pues no hayan en su momento detectado o el mismo gobernador. Ahora, las declaraciones pues siguen siendo
pues bastante pobres ante los medios de comunicación. Ellos continúan con la misma narrativa, no aflojan la bandera de que Durango sigue siendo uno de los estados más seguros del país. Y por ahí escuché ayer que incluso dijeron que era el más seguro del país. Creo que lo dijo la fiscal o el secretario de Seguridad Pública, no recuerdo bien. Pero digo, pues con todo este tipo de elementos, pues es muy, muy contrastante, como lo decía al inicio de mi comentario, ¿no? Aparte, mira, hay dos cuestiones que sí vale la pena recalcar porque uno, el discurso institucional tanto del gobierno del estado como del ayuntamiento de Durango, cada que les preguntan algo sobre los operativos, lo primero que mencionan tanto el gobernador como el alcalde es, no, la ciudadanía está tranquila, está contenta. Obviamente, o sea, yo no sé por qué o quién les dijo que la presencia del ejército o estos operativos iban a causar preocupación o intranquilidad, por lo menos en la ciudadanía no. Quién sabe en los que estén metidos en alguno de estos temas, ¿no? Pero la gente los pedía, los exigía. Sí, claro. Entonces, el hecho de que digan, no, es que la gente está tranquila, obviamente, o sea, no esperábamos otra cosa de la ciudadanía. Por supuesto. Al contrario, se siente tranquila, se siente protegida, se siente segura. El problema va a ser Cuando se vayan. Y Correcto. eso tú en cualquier charla de café, en cualquier mesa, de restaurante donde puedas platicar algunos temas del café político, de la grilla, te lo dicen. Eso no es el problema es cuando se vayan, porque los golpes que le han dado han sido muy duros, han sido millonarios. económicos, a su propia infraestructura de operación. Claro, o sea, les has quitado más de 120 vehículos, que es prácticamente una red de vehículos en los que se transportaban dinero, artefactos explosivos, armas, que valen mucho, mucho dinero. Entonces la preocupación está ahí. ¿Qué va a pasar cuando se vayan? Y dos, yo sigo insistiendo el tema de estos resultados que todos los días se anuncian, lo único que hace es poner en evidencia que las autoridades locales no están haciendo su trabajo. Y me refiero específicamente también al tema del doctor asesinado en El Salto. ¿Quién tuvo que venir a capturar a uno de los presuntos o al responsable o al que está siendo señalado como ser el presunto asesino? El ejército, porque este asesinato se dio hace 2 años, en el 2024. La familia lleva 2 años exigiendo justicia. Sí habían detenido a una persona, la misma familia salió y dijo que no era él. O sea, desde un principio pusieron en duda que hubiera sido el responsable y el tema ahí se quedó, abandonado. Claro. Y ayer escuchamos a la fiscal parándose el cuello diciendo, ya está detenido, está plenamente, la carpeta está sólida. Pues sí, la carpeta podrá estar muy sólida, pero fueron 2 años que no se hizo nada hasta que llegó el ejército, lo detuvo y lo presenta y entonces sí se puede actuar en consecuencia. O sea, la autoridad estatal, nada. Claro. Sí, esta preocupación a la que tú haces alusión al principio de tu intervención, Jorge, tiene que ver mucho, sí, precisamente con lo que vaya a ocurrir, con la reacción que vayan a tener los grupos delictivos locales luego de, pues, tales afectaciones a, pues vamos a llamarlo, a su patrimonio, ¿no? A sus herramientas con las que, bueno, pues han permitido o han logrado ellos trascender aquí en Durango, pero sobre todo la preocupación de la ciudadanía es en torno a las autoridades, porque si bien todo esto que se está poniendo aquí de manifiesto, lo que se está exhibiendo y que evidentemente sale a la luz que las autoridades pues de alguna forma lo estaban ocultando o se hacían de la vista gorda cuando menos ante la misma sociedad, ante la opinión pública, la preocupación es ¿quién nos va a proteger? O sea, de las posibles reacciones de estos grupos de la delincuencia organizada, dado que aparentemente o lo que se infiere al analizar todo este contexto, pues es que las autoridades fueron permisivas. En este sentido, bueno. Omisas, exactamente. Y algunas ocasiones puede ser hasta cómplices, o sea, claro. no hay que descartarlo. El tema de las patrullas clonadas sigue siendo un tema muy grave, porque lo único que hicieron fue decir, no, lo más seguro, y ahí tenemos el comunicado, para que luego no vayan a decir que nosotros lo pusimos con ese nombre. El comunicado oficial decía, lo más seguro es que sean clonadas. Pero no es lo más seguro, o sea, no te está afirmando 100% que sí eran clonadas. Cabe la posibilidad de que no sea así, según el mismo comunicado oficial. Nadie detecta
a las unidades clonadas circulando por el estado? ¿De qué sirven tantos puntos de revisión carreteras que Claro, se presumen? ¿De es qué que sirven tanto si ahí están? Es que mira, ese es precisamente el punto. Y mira, de alguna forma, y aquí ya se la voy a conceder al secretario de Seguridad Pública, tiene razón, porque en el sentido de que las camionetas, mira, por ahí está apareciendo una, son el diseño o el formato que tenían en el gobierno anterior. Ujú. Aún así no son oficiales. Son clonadas y andan circulando por el estado, y es muy preocupante, digo, que circulen por el tal municipio, en la zona sierra o incluso aquí mismo en la ciudad, y que no sean detectadas Si por la son, misma autoridad si local. traen un Exactamente, si traen diseño un que no diseño que no coincide con la coincide normal. con el oficial, con el de la actual administración, pues vaya, los mismos números de registro que deben de traer los vehículos. En ese sentido, bueno, pues sí tiene razón. En lo que sí se contrapone mucho con el discurso y con las acciones de la federación es que pues no hayan sido detectadas, que tenga que venir la federación. Nuevamente, volvemos a lo mismo, tiene que venir la federación a implementar operativos y hacerle la chamba a las autoridades locales. La justificación siempre es la misma, ¿no? Bueno, es que son temas que le asisten a la federación, Que ¿no? le Son, corresponden a son ellos, delitos sí. que le corresponde investigar y dar seguimiento a la misma federación. Pero bueno, pues ellos son autoridades también preventivas. Se supone que ponen retenes y lo único que se ve en estos retenes, pues es que detienen a personas, pues a borrachitos, ¿no? A gente que anda de fiesta muy tarde y todo esto. Pero, por ejemplo, cuando ven pasar las camionetas, que decían que ya no había camionetas polarizadas, pues las dejan pasar. No, o incluso ellos mismos han comentado, ¿no? En este tipo de filtros se detectan incluso vehículos con reporte de robo o con placas sobrepuestas. Ujú. Porque luego llegan los boletines, ¿no? Se detectó un vehículo con reporte de robo en uno de los filtros. Y todas estas unidades de lujo que han sido decomisadas, Y ¿por qué no con, se detectaron? Exacto, y con reporte de robo además, y como tú decías, plaqueadas. Se supone que para que te den un par de charolas de láminas, como las placas y los documentos, la tarjeta de circulación, pues hay una revisión, debe de haber una revisión exhaustiva de los números de serie de los vehículos, no nada más es llevar la documentación. Alguna la traía hasta un policía estatal Fíjate, por ejemplo, ahí está otra situación, o sea, con han reporte sido de robo. policías estatales, policías municipales que han sido detectados de alguna forma con un vehículo con reporte de robo o en algún otro tipo de actividad, ¿no? Entonces, pues obviamente que como autoridades, pues los jefes de las dependencias, en este caso la Secretaría de Seguridad Pública, pues hay un deslinde, ¿no? Un desmarque y que se va a investigar. Pero pues resulta inconcebible, ¿no? Asimilar que efectivamente dentro de la corporación no puedan ser detectados este tipo de elementos. O sea, hay una total contradicción, sigue existiendo entre lo que dicen ellos y lo que la gente, la ciudadanía, observa en las mismas calles, ¿no? Y les ha resultado muy difícil de darle vuelta a esta narrativa y teniendo, pues ellos también, pues elementos, ¿no? En materia de comunicación, por ejemplo, que de los que pueden echar mano, no veo yo que haya una estrategia para tratar, cuando menos de convencer. Yo creo que, mira, para mí, no digo, yo no trato de ser asesor político ni nada de esto, pero siento que la crisis que actualmente está viviendo el gobierno del estado y que es en materia de seguridad, lejos de que ellos sigan creyendo que Durango es el estado más seguro del norte del país o quizás hasta de todo el país, yo creo que sí tiene que hacer el gobernador, dar un golpe de timón, dar un viraje, un golpe sobre la mesa y de alguna forma pues cambiar, mover en este caso al secretario de Seguridad Pública y a lo mejor hasta la fiscal. En este sentido, yo creo que le traería un poquito de credibilidad a la administración y cuando menos comenzaría un camino viable para comenzar a darle vuelta a esta crisis política de la que no ha podido salir. Yo siento que difícilmente lo va a hacer porque me da la impresión de que le gana más el orgullo y que a lo mejor siente de alguna manera que el hacer un cambio de este tipo le representaría a él un fracaso. O reconocer que están haciendo mal las cosas. A ver, sácame de duda. Oscar Galván también fue secretario con Rosa Saizpuro. No, él fue director de Seguridad Pública Municipal Ajá. en el trienio de José Ramón Enríquez. Ok. Y luego ¿quién fue el secretario de Seguridad Pública con José Rosa Con Saizpuro? Aispuro fueron dos, no recuerdo exactamente quién, pero fueron dos. Al final fue el cambio.
fue el cambio de secretario, no recuerdo ahorita exactamente, por ahí hay que preguntarle a los seguidores, a los que nos están viendo en la transmisión, a ver si ¿Alguien se recuerdan el acuerda? nombre, sí. Pero sí, creo que fueron dos. El último, pues, no, fueron tres, me parece. Al final fue una mujer, no me acuerdo cómo se llamaba tampoco ella. No recuerdo el nombre y que creo que ahora está en la Dirección Sí, Municipal de Seguridad sí, de Pública. ella sí recuerdo, porque incluso ella Fue la última, que duró algunos meses nada nos más. llevó un recorrido al Nuevo Cerezo, Ujú. que, Sí, que ahora son sets que ahora están de series, ¿no? Sí, abandonados. son sets para filmar series y Sí, películas. fíjate, en el sexenio de Dispuro, Ujú. ya casi al final, faltando un año, nos Ajá. llevaron a la prensa ahí para ver las instalaciones Sí. del Nuevo Cerezo, que ya iban a estar prácticamente funcionando. Se Ujú. pretendía mover a las mujeres del Cerezo 1 hacia aquella zona por lo pronto para empezar. Sí. Sí hablaban de que todavía faltaba recurso para terminar otras cosas. Pero bueno, el punto es también los secretarios generalmente tienen un ciclo, o sea, los funcionarios tienen un ciclo. Ujú. Y muchos de ellos, o sea, ya pasaron un periodo de por lo menos 3 años. Sí. Y los resultados, efectivamente, aparte de las pifias que ha tenido el secretario de Seguridad Pública, hay que Ujú. decirlo también, pues han sido muy sonadas, ¿no? Han Sí, sido claro. polémicas. El hecho de que lo hayan visto en la inauguración del Mundial, Sí, las sí, declaraciones, o el caso de Anabel. O sea, son muchas cuestiones que sí ya lo más sano sería hacer un cambio. Ujú. Pero yo también coincido contigo, difícilmente lo va a hacer hasta a menos que se vea ya una crisis que no van a reconocer, porque Híjole, pues ayer es que todavía en los discursos oficiales, cuando entregaron equipo nuevo, efectivamente ellos seguían diciendo que en Durango los índices que había, pues eran ejemplo a nivel nacional, sí, cuando sabemos y por qué es esta situación. O sea, y lo sí, hemos, no solamente nosotros, lo hemos platicado, lo han claro, platicado incluso en programas a nivel nacional, ¿no? sí, El tema de por qué hay una tranquilidad que antes se vivía también en Sinaloa y que después se descompuso a raíz de un enfrentamiento entre mismos grupos. Aquí en Durango, pues obviamente es lo mismo. Coahuila puede presumir mejores números de seguridad y sin este tipo de situaciones que le haya pasado, pero no lo hace. ¿Por qué? Porque pues allá lo hacen con resultados, ¿no? sí, No en claro, discursos. claro. Me llamó la atención que también incluso ya ayer se presumía que la fiscalía ya va a cambiar las famosas camionetas blancas. Sí. Ya no, si usted ve una camioneta blanca con vidrios polarizados, pues ahora sí ya es un hecho que no son parte de la fiscalía, Claro. ya tienen otras unidades. Ahí sigue habiendo unidades de la policía estatal con vidrios polarizados. Ayer Sí. me tocó ver una que sabes que ahora hacen para que no se vean los vidrios, le bajan al vidrio. Sí. Entonces van circulando con los vidrios abajo, pero traen los vidrios Tienen que apagar polarizados. su refrigeración, man. Entonces, pues sí, o sea, hay situaciones que a pesar de los discursos, insisto, siguen evidenciando lo Sí. que es Durango en el tema de seguridad y que a nivel nacional lo están viendo totalmente distinto a como lo presumen aquí. Sí, claro, tanto lo ven a nivel nacional que tú recordarás, por ejemplo, que hace algunas semanas, justamente respondiendo el gobernador a algunos cuestionamientos de la prensa en torno a esta crisis que ha estado viviendo el gobernador y estos señalamientos por las presuntas investigaciones por parte de la FGR y de los Estados Unidos, el tema de su visa, también que no ha resultado muy convincente en sus explicaciones, pues también ha quedado mucho a deber en el sentido de explicar este asunto, por ejemplo, de los vehículos. Ayer precisamente en la entrega de vehículos y que había dicho el gobernador que iba a invitar a Omar García Harfuch a que viniera. Sí lo invitó. Sí, pues precisamente él dijo que lo iba a ver el día 30 del pasado mes para que invitarlo y que asistiera aquí a Durango. Entonces, pues... Y no vino. Así es, no vino, no acudió y hay esta percepción de que no existe pues esta coordinación, ¿no? Nuevamente, incluso de que pues hay una especie ahí de rispidez entre ambos funcionarios, entre el gobernador del estado y el secretario de Seguridad Pública, pero resultaría muy contradictorio, por ejemplo, para la autoridad federal, en este caso el secretario de Seguridad Pública y Protección Ciudadana, Omar García Harfuch, que viniese a Durango, ¿no? En medio de un operativo federal. Digo, no creo yo que vaya a querer venir y exhibirse de alguna forma o hasta arriesgarse, ¿no? A que le pueda pasar algo, cualquier situación, o poner más en riesgo a la población de lo que pudiese estar en algún momento. Afortunadamente, los operativos de las fuerzas castrenses pues han sido muy estratégicos, muy precisos.
y que de alguna forma, pues la gente lo ve bien, ¿no? Lo ve bien y se siente segura. Digo, no hay ese temor de que pueda haber repercusiones o daños colaterales hacia ciudadanos. Sí hay antecedentes porque Harfuch visitó Sinaloa en varias ocasiones, incluso él hasta bromeaba diciendo que ya iba a cambiar su residencia a Sinaloa, porque cuando todavía estaba Rocha Moya al mando, que se empezaron a hacer los operativos, la presidenta se lo encargó mucho el tema de Sinaloa y estuvo visitándolos. O sea, acá parece más un tema efectivamente de distanciamiento con la federación, aunque ellos lo nieguen, porque a pesar de que el gobernador presume que tiene una muy buena relación con Harfuch y una excelente relación con Claudia, pues tampoco vino la presidenta, se supondría que iba a venir. Canceló una gira que tenía para acá por a ver lo de los avances del río Tunal, de la presa. De la presa del río Tunal, sí. Ajá, y no estuvo presente, Harfuch no estuvo presente. No es la primera vez que Harfuch también, de alguna forma, no sabemos si a propósito o indirectamente, ha dejado de lado al gobernador. Ahí está el caso de Coahuila. Tú recordarás cuando la detención de Limones, que destacó la participación del gobierno de Coahuila para liberar esta orden de aprehensión y que se pudiera ejecutar por parte de las fuerzas federales. Días después apareció el secretario de Seguridad Pública allá en Coahuila, abrazados, diría yo, casi de la mano del gobernador Manolo Jiménez, ¿no? Claro, y aquí que hicieron a tratar de contener ese tema fue pues, sacar una foto de archivo de cuando lo visitó en sus oficinas. Claro. Entonces, pues bueno, los operativos siguen. Cuando menos que le muevan ahí con IA, ¿no? Con inteligencia artificial, que le cambien los decomisos siguen. Y no vemos que algo cambie en ese sentido. No. Yo creo que esto va a seguir, se va a prolongar. Y como dije en mi intervención hace rato, la preocupación de los duranguenses es no que esté el ejército, sino que se vaya. Que se vaya. Cuando se vaya, ¿qué va a pasar? ¿Qué es lo que ahora sí va a suceder? Porque pues estamos viendo que la autoridad nada más hace de cuenta que se lava las manos y dice, pues es que a mí no me toca. Lo han dicho, lo han dicho tanto el Estado como el municipio. Son competencia federales ese tipo de situaciones. Sí. Pues bueno, gracias. Yo siento que sería muy, muy buena idea y a lo mejor la ciudadanía se sentiría un poquito más tranquila que permanecieran aquí incluso durante las fechas en que se lleva a cabo la feria, ¿no? La feria villista. Citlali, yo sé que no pueden intervenir o a lo mejor hasta ingresar a la feria, pero en las calles. A ver, recuerda, y Citlali lo escribió en una de sus columnas también, el gobernador anunció que le iba a pedir a la Guardia Nacional y a los militares que vigilaran la feria. Que también Citlali le decía, bueno, pues pues si no son cadeneros de antro, ¿verdad? No son policías, no cumplen no llevan las funciones de policía preventiva. O sea, imagínate a los militares cuidando la feria, o sea, ya sería algo pocas veces visto. Sí tienen presencia, sí generalmente hacen recorridos, pero a quien le corresponde la vigilancia de este lugar, pues es primero al municipio y luego al Estado. Y creo que por ahí tienen contratado una empresa de seguridad, ¿no? Que es la que se encarga de la vigilancia al interior de la feria. Pues debería ser, debería de ser. Pero bueno, pues vamos a ver qué pasa. De hecho, pues la feria ya empieza próximos días. Vamos a ver si es cierto que el ejército está ahí presente. Porque también... Pues cuando menos que permanezca en las calles, digo, haciendo las mismas labores, ¿no? Yo creo que eso inhibe mucho cualquier actividad delictiva en cualquier otro lugar. Y a ver si de por ahí, si los operativos continúan, a ver si no toca por ahí uno en las instalaciones de la feria, digo. Sí, pues puede ser. Ahí podría darse también algún aseguramiento de algún vehículo, o la detención de alguna persona, o sea... Sí. Hay que ver, pero por lo pronto, pues ese es el tema de seguridad en donde, repito, distan mucho la realidad, el discurso oficial a lo que estamos viendo. Así es. Y no hay que dejar de lado lo del tema de las placas. Yo sí considero que ahí debe haber una explicación tajante de qué está pasando con estas unidades que tienen un reporte de robo, pero que nadie se había dado cuenta hasta que llegó la federación. Oye, pero también la atención a los dueños de estos vehículos, ¿no? Que definitivamente tienen que reclamar su propiedad, ¿no? Claro, que muchos se supone que son de otros estados, ¿no? Porque son vehículos que fueron robados en otros estados
y que aparecieron en Durango. En Durango y plaqueados. Y plaqueados. Con las nuevas placas. Sí, a lo mejor no sé si les cambiaron el número de serie, no sabemos, pero bueno. Es que también en ese ambiente hay muchísimas cosas que se pueden hacer. Oye, bueno, vamos a cambiar de tema porque pues siguen las carencias en el Seguro Social y en el SECAN, desafortunadamente. Otro tema que también se ha venido manejando durante pues, prácticamente todo el sexenio. El IMSS obviamente es competencia federal, pero el SECAN, el Centro de Cancerología, pues sí tiene aquí responsabilidad del Estado. Y en ambos siguen las quejas, incluso ya hubo cambio de delegada. Te acordarás que no hace mucho hubo un cambio de delegada ante las constantes quejas que hubo y situaciones que recuerdo bien notas de Saúl Maldonado en donde se dio a conocer que también en los laboratorios había ahí robo de equipos, cambio de pruebas, o sea, situaciones ya que pueden caer en una negligencia médica y que pues parece ser que no se le estaba dando el seguimiento adecuado. O sea, son situaciones que van creciendo, había inconformidad de trabajadores, bueno, lo que siempre sabemos, ¿no? Sí. La falta de medicina, pero este es un tema que también pues a nivel nacional sigue siendo yo creo que el talón Aquiles de tanto del sexenio pasado como de este a nivel federal, y el Estado empecinado en no soltar el tema de salud, pero también demostrando que pues no le alcanza el dinero ni los recursos para poder mantenerlos. Hay una grave y delicada crisis en materia de salud, pero es a nivel general, tanto por parte de la Federación como por parte del Estado. Sí, el Estado y el propio gobernador Esteban Villegas se han resistido bastante a asignar este convenio con el IMSS en Bienestar, argumentando, bueno, pues la posesión, ¿no?, de la infraestructura en materia de salud. Sin embargo, bueno, pues también es contradictorio, ¿no?, esa defensa, ese argumento, ese discurso, porque pues tampoco se ve que el Estado tenga los recursos suficientes para poder sostener y mantener. Digo, es el propio secretario de Salud el que ha hecho estas declaraciones sobre la carencia de, pues ya no solo de medicamentos, Jorge, sino también de insumos. Es decir, a mí me preocupa y me llama mucho la atención porque justamente antes de que propusiéramos estos temas para la mesa de hoy, recibí algunas llamadas de compañeros de allá de la comarca lagunera, donde tú sabes que también han existido este tipo de denuncias por parte del personal médico. Así es. De los nosocomios que pertenecen al sector salud del Estado. Y nuevamente, o sea, digo, se calman las aguas un ratito, pero la verdad es que la situación permanece, sigue igual. Me comentaban que incluso el mismo personal de los hospitales allá, tanto de Gómez Palacio como de Lerdo, pues tienen a veces que comprar hasta ellos mismos los propios insumos, es decir, los que usan personalmente, digo, las batas, los guantes, los cubrebocas, cuando tiene que ser la misma autoridad la que tiene que garantizar este tipo de recursos, ¿no?, que son muy indispensables para poder realizar una labor digna y poder atender a los pacientes pues de una manera adecuada, ¿no?, como debería ser, como se lo merecen. Pero por otra parte también siguen existiendo las carencias para los mínimos insumos, por ejemplo, para realizar cirugías que pues a veces son urgentes. Digo, las enfermedades no esperan, ¿eh? No. Y aparte, pues ellos de alguna forma pues tienen que hacerlo, tienen que postergar las intervenciones quirúrgicas, y lo único que se hace pues es dar paliativos, ¿no?, al paciente, ¿no?, pastillitas, ¿no?, digo, no, paracetamol, a lo mejor para controlar el dolor mientras llega una nueva fecha. Pero ¿qué pasa? Se acerca esa nueva fecha y nuevamente se la cambian. Es decir, es una crisis que no se ha podido atender, y yo no entiendo, siendo uno de los rubros más sensibles en todo gobierno, el de la salud, y lejos de eso, pues hay grandes contrastes, ¿no? Porque dentro del gobierno del Estado, por ejemplo, hay contrataciones millonarias para la compra de medicamentos y no se ven, o sea, ¿dónde están? Buena pregunta. Y bueno, y gastos y de insumos también, además. Y en otras cosas, sí. A ver, yo recuerdo muy bien lo que mencionabas del sindicato allá en La Laguna, que alzó la voz y que le exigió al secretario de Salud que volteara a ver
las sector. instituciones, sí, allá en la laguna, porque efectivamente había un serio problema de desabasto de medicamentos, de insumos, Sí. De plazas también se mencionaban. Y luego el secretario, pues lo que hizo fue, sí, los vamos a recibir, platicamos, y fue en lo último en lo que nos quedamos, que iban a tener una plática y todo. Pero también ya vemos que el tema de, porque luego lo quisieron, ahí acuérdate de manchar con el tema de, es que es grilla sindical. Sí. Porque ya hemos visto videos en redes sociales donde al actual secretario del sindicato le mencionan que por qué no hace las famosas asambleas, que la gente quiere expresar sus inconformidades, que incluso quieren ver el tema de la renovación. Y pues, ¿qué dicen? Ahorita estamos en otras cosas, o sea, ni en el sindicato, que está claramente cooptado por el gobierno, ni las autoridades han podido resolver esta situación, y las inconformidades otra vez vuelven a salir a la luz, pero como tú lo mencionas, diciendo, pues no hay lo que se nos prometió. Sí entendí la parte cuando el gobernador dijo públicamente que él no quería entregar el sistema de salud al INSABI. Sí, porque sería entregar toda la infraestructura hospitalaria. Porque era ponerle en charela de plata a la federación el tema de todo, infraestructura, equipo, plazas, de todo. Y dijo no, porque son de Durango y porque le pertenecen a Durango. Perfecto. Pero pues entonces si te la vas a quedar tú, pues tienes que demostrar que puedes, que sabes administrarlo. Te acordarás que aquí platicamos cuando se corrió a 800 personas. Parte, personal, sí. Personal que dijeron, no hay dinero, tenemos que recortar. Y luego esas personas que fueron despedidas dijeron, pues, ¿cuál ahorro? Si están metiendo a gente del sindicato, preferidos, recomendados, etc. Entonces, la situación en el tema de salud, tanto a nivel federal como a nivel estatal, sigue estando mal. Y fíjate que es muy, muy lamentable porque, digo, también entiendo perfectamente el que se trate de conservar pues lo que se ha construido durante muchos años, porque hay que decirlo, toda esta infraestructura no se hizo de la noche a la mañana. Digo, en Durango se construyó desde hace muchísimos sexenios, ¿no? Sin embargo, yo creo que dado el contexto y los grandes cambios en materia política que se han dado en todo el país, lejos de pensar en lo material, pues se tiene que pensar en la población, en los gobernados, que finalmente son los que deben ser atendidos por parte del sector salud, y que deben de ser la prioridad, la prioridad tanto para el gobernador del estado o de cualquier estado, y para la federación. En este sentido, yo creo que sí se tiene que poner sobre una balanza y sopesar qué es más importante, si la salud de los duranguenses, la salud de los mexicanos o la propia infraestructura, porque da lo mismo, digo, ¿qué más da que lo administre una autoridad local, o qué más da que lo administre la misma federación? Digo, yo siento que la federación, aunque, bueno, pues hay que verlo, ¿no? También hay que revisarlo, porque en otros estados donde sí se ha implementado este convenio con IMSS Bienestar, pues hay también algunos señalamientos. Sí, o sea, insisto, no ha funcionado. No ha funcionado, exactamente, pero bueno, pues tiene también relativamente poco de que se comenzó a implementar. Y bueno, si tú comparas, digo, tanto en nivel de autoridad y de poder, si tú quieres, y de recursos públicos, pues la federación tiene muchísimos más recursos que el mismo estado, ¿no? Obviamente, y es más fácil que te toque algo si perteneces a la federación. Exacto. A que no. Yo coincido, porque incluso cuando lo hemos platicado aquí en el programa, ha habido comentarios de la gente que nos ve que dicen, ¿para qué quieren que venga el INSABI si el INSABI no ha funcionado? No es que queramos. Yo insisto, yo entiendo la postura del gobernador de decir, no voy a entregar todo el patrimonio, todo lo que se ha construido en salud a la federación, pero pues también tienes que dar muestras de que lo puedes hacer, claro, y que lo sabes hacer. Y la realidad es que así como ha fallado la federación en el tema de salud, así también ha fallado el Estado. Es que no se trata de cuestiones de patrimonio o de propiedades o de política. O sea, como te decía, lo más importante aquí es la salud de los duranguenses, de los mexicanos. Y que tendría que funcionar, pero lamentablemente, bueno, se supone que ya tendríamos que estar viviendo en un país con un estado de salud como el de Dinamarca. Claro. Y la verdad es que cada vez
se ha ido empeorando más este tema. Así que, pues bueno, vamos a estar atentos porque, repito, siguen las quejas tanto en cancerología como en el IMSS, como en hospitales, donde también el 450, donde también dicen que a veces está saturado, sobre todo los fines de semana. Oye, y cancerología es lo más preocupante porque se atienden pacientes con una enfermedad que pues es prácticamente terminal, ¿no? Obvio. Digo que si a lo mejor en algunos casos puede ser controlada, pues sí precisa de una atención muy, muy especializada y el medicamento y los tratamientos oncológicos pues son bastante costosos. Y lo del 450 para monitoreo, anotación, lo han dicho los mismos paramédicos de la Cruz Roja, Sí. Que hay ocasiones en que hay fila para poder recibir a personas porque está saturado urgencias en el 450, sobre todo los fines de semana. Entonces, sí, es que hay un convenio entre el Hospital General 450 y la Cruz Roja para el traslado de pacientes. Sí. Entonces, pues bueno, es parte de lo que se vive en el tema de salud. Vamos a cambiar de tema a algo que se trató en el tema en el ámbito municipal y que tú ayer también decías, bueno, yo tengo incluso algunas imágenes de esto que ocurrió de el retiro. ¿Te acordarás de este famoso puente en el Boulevard Domingo Arrieta que fue retirado, un puente peatonal que no usaba nadie, tristemente? Sí. Y que en otros municipios, sobre todo en Gómez Palacio, yo recuerdo mucho que con Leti Herrera se daba mucho este tema de retirar puentes peatonales o que por lo menos al municipio no le costaran. Ella implementó una campaña, recuerdo muy bien, pidiéndole a la iniciativa privada que se sumara y dijeran, bueno, si una empresa quiere ayudarnos a poner un puente peatonal, con todo gusto le ponemos su publicidad y que sea una forma de hacer publicidad, nos ayuda a nosotros y también se ayudan ellos, ¿no? Una colaboración entre autoridad e iniciativa privada. Exacto, que nos ayudaran. En Durango, pues realmente puentes peatonales que tú digas cuántos hay, está frente a Paseo Durango, un puente Boulevard Felipe Pescador. Que cuando se inauguró, tú recordarás, con luces, con elevadores, muy bonito. Digo, cuando se inauguró decías, bueno, luce. Y aparte en una zona que sí era necesario porque ahí, por un lado y por el otro, están los caminos de la ruta naranja y otras tantas, que ahí esperan su transporte público. Y estamos hablando de cientos de personas al día, si no es que miles, pero ve el estado en los que están, ¿no? O sea, es un lugar que tristemente pues fue abandonado desde hace muchos sexenios. Los elevadores, si acaso, funcionaron 2-3 meses. Igual en el de aquí del Paseo Analco, el puente de Analco, que también Dolores del Río se convirtió en un basurero, así hay que decirlo. O sea, vean las Canelas, ¿no? Dolores del Río, aquí frente a... Sí, es justamente el que va, y luego hay un paseo peatonal hacia el templo de Analco. Exactamente, sí, que se suponía que era para conectar hasta calle Constitución, este paseo peatonal. Pero bueno, lamentablemente pues están abandonados, no se utilizan incluso ni siquiera para lo que fueron creados. Lamentablemente este puente peatonal de Analco incluso pues ya tiene el estigma de que han rescatado a muchas personas que han intentado autolesionarse. Exactamente, entonces pues ¿qué hacer con este tema de los puentes peatonales? ¿Seguir apostándole a la creación de ellos o de plano entender que son un gasto, que son innecesarios y que la gente le haga como pueda para el tema de poder cruzar una avenida importante? Sí, yo creo que valdría la pena, Jorge, recordar y poner en contexto que esta infraestructura, estos puentes y sus elevadores fueron una obra que se realizó en el sexenio de Jorge Herrera Caldera. Caldera, sí. Y pues sí, efectivamente, como tú dices, funcionaron por alrededor de 3 meses. Es más, vamos a darles un tiempo de gracia, 6 meses. A lo mejor hasta un año funcionaron. Sin embargo, pues es tecnología que en el caso de los elevadores que necesitan un mantenimiento, más cuando se trata de mecanismos que de alguna forma pues están a la intemperie, aunque si bien están cubiertos por unas paredes o paneles de cristal, pues evidentemente que es muy difícil que no se pueda filtrar la tierra, el polvo, el viento, la basura. La verdad es que los descuidaron desde entonces, no les dieron ese mantenimiento, no recibieron la atención. Llega el sexenio de Aispuro y efectivamente, pues de alguna forma a lo mejor intentaron rescatarlo, pero quizás no los vieron viables. La verdad, hay otro elevador que está aquí en el Mirador del Calvario,
Bueno, que es el que llevaba al mirador que está arriba en la biblioteca. Ese mirador falló. Fue un fracaso Sí, totalmente. No, fue una corrupción increíble. Sí, exactamente. Fíjate, en aquel entonces, si mal no recuerdo, era el secretario de Turismo, Víctor Hugo Castañeda, Sí. el panista, y él pues cerró este espacio por los riesgos que había, porque detectaron fallas y vicios ocultos Mal en la construido. obra, mal construido, que ponían en riesgo no solamente en la infraestructura de la biblioteca, sino en la misma ciudadanía o a los visitantes que acudieran ahí a este lugar. Y ahí está. Se cerró el lugar, pues Ahí se canceló el elevador e igualmente pues está en el total abandono, ¿no? Es un elefante blanco. Pero volviendo al caso, por ejemplo, de estos dos puentes y sus elevadores, pues actualmente siguen sin atención. Mira, estas fotografías son, hay que decirlo, son algunas semanas atrás. Quizás a lo mejor en los días siguientes les dieron una limpieza por ahí, que eliminaron la basura, pero yo te aseguro que actualmente a la fecha pues siguen igual. No solamente puedes encontrarte ahí basura y estos grafitis que son marcas evidentes del vandalismo, sino que muchas personas que viven en la indigencia, que viven en las calles, aprovechan estos lugares también ahí para pernoctar y para hacer sus necesidades. Es decir, no hay tampoco una vigilancia, no hay elementos de seguridad o alguien de autoridad que esté de alguna forma pues vigilando estos lugares, y también por el asunto del tema de las autolesiones, ¿no? Que son vistos por particularmente gente joven, ¿no? Que ve aquí a lo mejor un área donde puede hacer este tipo de cuestiones. Pero sí, la verdad es muy lamentable, es una pena, porque mira, en el total estado en que están, digo, viene un visitante y cruza por ahí, olvídate. Pues, le da temor, pavor. Este puente, ¿no? sobre todo el de Analco, ahí veíamos la placa, se construyó en el marco del 450 aniversario. Sí, que fue en ese sexenio, precisamente, de Jorge Real Caldera. Se trató de rescatar el puente que era el original, que conectaba cuando estaba la sequía grande, que conectaba el barrio de Analco con la zona centro. Sí, yo coincido contigo de que, bueno, uno también tiene que ver mucho el cuidado de la gente, o sea, el que tú tires la basura, el que lo grafites, el que lo vandalices, pues obviamente ya también habla de una falta de educación, falta de valores, ¿no? Pero otra es ya lo real, ¿no? Lo práctico. ¿Qué hay que hacer con estos lugares? De plano, si no vas a utilizar ya los elevadores, pues entonces o quítalos, cancélalos y haz que no se vea como una pecera llena de basura, porque eso es lo que se ve. Y tú lo mencionas bien, tratamos se hablaba ilusamente, algunas funcionarias, hablando de que Durango iba a recibir a miles de visitantes por el Mundial. Obviamente no sucedió así, pero imagínate que si viniera una familia y que quisiera conocer. Durango tiene muchas cosas muy bonitas que la gente muchos atractivos, sí, que no es de aquí te lo dice, ¿no? Durango tiene mucha riqueza cultural, tiene mucha historia, tiene muchas zonas que visitar. Pues darles la mejor vista que se pueda, ¿no? Claro. Esto no ayuda, no abona, por supuesto. Estos elevadores que están frente a Paseo Durango, ¿qué hay que hacer con ellos? Pues ya no los vas a rehabilitar, es dinero a la basura. Claro. Si vuelves a poner unos nuevos van a acabar igual. Claro. Entonces, ¿qué hay que hacer ahí? No, y a lo mejor hasta las piezas, las refacciones ya ni se fabrican, ¿no? Por el tiempo, ¿no? En el que fueron Y aparte construidos. vuelve a lo mismo, es un gastadero de dinero que innecesario. no vale la pena, ya está demostrado que no va a servir. Entonces, o haces un puente peatonal exclusivamente con escalinatas, con escaleras o rampas, porque se hablaba de que estos, acuérdate que eran que para también gente era para personas con discapacidad, que tenían que no podían subir, o sea, obviamente se entiende, pero pues vas a ciudades grandes y ¿qué pasa con estas? Pues son rampas. Claro. Son rampas, sí, caminas más. Igualmente, aunque sean para personas con discapacidad, digo, pues no funcionan. Pues no funcionan. Sí. No funcionan. Y es triste, insisto, aquí sí es un debate que hay que hacer porque, o también haz lo que hizo Leticia Herrera en su momento, claro. Es ayuda de la iniciativa privada, vamos a rescatar estos puentes, pero necesito ayuda de la iniciativa privada y quien nos ayude, pues ahí va a poder poner su logotipo, lo que sea.
no estaría mal. Alguna vez se pensó con los nombres de las calles, ¿eh? Sí. Tú recordarás sí que había algunas placas Ujú. con nombres de empresas que ayudaron, Ujú. porque en ese entonces pues no había dinero. El tema es que con la iniciativa privada, pues también hay un conflicto ahí con el gobierno, digo, por los Obviamente. adeudos, hombre, tampoco le han saldado la facturación incluso de años atrás, entonces está complicado. Una iniciativa privada que por primera vez no va a estar en la feria. Sí. Por primera vez, por Ese cuestiones... mensaje es duro y contundente contra el gobierno del estado. Y me decía alguien muy, muy conocedor del tema que estuvo en la organización, dijo, eso era motivo suficiente para que el director de la feria renunciara, claro, por pusiera en la supuesto. mesa su renuncia diciendo, no fui capaz de poder atraer al empresariado local. O sea, es un tema que se está pasando de largo. Le dije, no todos, nosotros sí lo hemos tocado y sí hemos dicho que es un gran fracaso para la feria, pero no la van a empezar a vender como que es que ya es tan nacional. No dijo el gobernador que estaban cerrando locales porque es que ya se están preparando para lo que viene. Sí. Yo te soy sincero, que es un fenómeno que se da cuando están aproximándose inversiones extranjeras. Oye, yo te soy sincero, yo casi no paso por la de 20 de noviembre porque pues, no son mis rumbos. El otro día hice el recorrido desde donde empieza, acá en Heroico Colegio Militar, hasta Independencia. Sí me llamó mucho la atención la cantidad de locales. Y locales que yo tenía mucho, es más, yo todavía tenía la idea que estaban ocupados o que eran otra cosa. La cantidad de locales que están solos es increíble, ¿eh? O sea, es... muchos dicen, sí, es que los altos costos de las rentas, pues sí, también propiciados por el predialazo, no se nos olvide. Le subes el predial, pues obviamente tienes que subirle la renta, ¿verdad? O sea, desde ahí, mal. Pero sí es un reflejo muy duro de la economía en Durango y al rato, pues va a estar sola esa calle abandonada. Me recordó mucho lo que pasó con Mazatlán durante décadas en la zona dorada, que estaba prácticamente sola, abandonada. Y así se veía. Sí. A ver qué pasa. No, y mientras tanto las autoridades igual, ¿no? Se resisten a admitir que la situación económica es complicada y bueno, llama la atención también, por ejemplo, la semana pasada, integrantes, la presidenta del Consejo Empresarial de Jóvenes también anunciando el cierre de 3 negocios que suman 7 ya desde que inició el año, pero advierte que hay muchos otros que pertenecen a este consejo, empresarios jóvenes que pues están considerando cerrar sus puertas, sus negocios, ¿sí? Pero los únicos que no lo ven son las autoridades, porque dicen que estamos excelentemente bien. Estamos muy bien. Conclusiones, Vic. Sí, a mí me gustaría abordar en el tema de seguridad y lo que comentaba yo como una estrategia por parte del gobierno del estado que podría ayudarle a recuperar algo de credibilidad en esta crisis política en la que está sumido no solamente la administración, sino el mismo gobernador del estado. Le vendría bien dar un manotazo y hacer algunos movimientos, un cambio, y propiamente tendría que ser en la Secretaría de Seguridad Pública y a lo mejor hasta en la Fiscalía General del Estado. Pues habrá que ver porque yo no creo que lo vaya a hacer, a menos que la presión siga viniendo de la federación y sigan... Que deje a un lado el orgullo y que tienda al contexto. Por favor, eso no va a pasar. Pido mucho, ¿verdad? Y yo sí me iría con el tema de mañana, es el aniversario de la ciudad de Durango, un 8 de julio. Mañana también el siglo de Durango cumple 33 años. Pero sí lo hace en un marco complicado. Los dos festejos es en un marco complicado, tanto de económico como de seguridad. O sea, una tensa calma, una seguridad que no sabes para dónde va a salir el tema, para qué va a suceder después de lo que estamos comentando de los militares. Y bueno, vendrán los festejos de la feria en donde también se va a dar cuenta la ciudadanía de qué es el reflejo de lo que está ocurriendo sin el empresariado local, sin espectáculos que llamen la atención. Sí hay 2, 3 conciertos que se van a llenar, por supuesto. Claro. El del Buki, digo, pues si te cuesta 27 millones de pesos el Buki, pues mínimo se tiene que llenar. Mínimo, ¿no? Recupérale algo, ¿no? Y bueno, habrá otros 2, 3 conciertos, sobre todo de grupos estos norteños, de banda, que van a del ambiente grupero, sí. Pero recordemos que pues muchos de estos comerciantes vienen de fuera. El derroche o la rama económica no se va a quedar aquí, gran parte. Entonces, pues vamos a ver qué tal esta feria, que repito, no tiene pues buenas expectativas.
aunque nos digan negativos. Aunque digan lo contrario. Pues bueno, Vic, muchas gracias. No, Y al por contrario. supuesto, gracias también a ustedes, gracias a Master por la ayuda el día de hoy, como siempre. Y a ustedes los invitamos a que estén pues atentos de las plataformas del Siglo de Durango y de todo lo que se publica ahí. Y pues nos vemos el próximo jueves en otra mesa más de En Pleno Siglo.